Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para hoy quiero hablarles de un tema relacionado con la cooperación internacional, pues después del video que realizamos la semana pasada, revisando cuáles habían sido las consecuencias de algunos de los países que abrieron sus economías y que flexibilizaron algunas de sus restricciones sobre el confinamiento, pues se vieron algunos casos de brotes y las Naciones Unidas justamente advirtió que en estos países se siguen presentando nuevos récords de contagio. Recientemente, a través de un comunicado, la ONU señaló y pidió que no se puede bajar la guardia, que hay que ser cuidadosos y también creativos a la hora de buscar soluciones. Abro comillas. La Agencia de Salud de la ONU advierte que todos los gobiernos se enfrentan a un delicado equilibrio entre proteger a su gente y minimizar el daño social y económico. La clave está en ser creativos y mantener las intervenciones básicas y de salud pública. Last week, Europe saw an increase in weekly cases for the first time in months. In 11 of these countries, accelerated transmission has led to very significant resurgence that, if left unchecked, will push health systems to the brink once again in Europe. Hay que decir que no es una situación nada sencilla, ya lo habíamos hablado, está ese debate entre proteger la economía y proteger la salud. Tal vez, y muchos dicen que aquí no hay ningún debate, que es clarísimo cuál es la prioridad, pero me cuestioné hacia dónde debe estar dirigida esta intervención que llama las Naciones Unidas a los países en la salud pública. Pues le pregunté a un experto, el doctor Roman Vega, quien fue secretario de Salud y es un amplio conocedor en los temas de administración de salud, le dijo a Contacto Directo de Radio Nacional de Colombia que esta intervención tiene que estar dirigida particularmente a la prevención porque los casos de contagio siguen en aumento. Hay que tomar medidas en varias direcciones, unas generales para toda la población, en el sentido de seguir regulando el aislamiento social. No podemos desbordarnos en parrandas, en restaurantes, en centros comerciales, en escuelas, en universidades, porque son sitios de aglomeración donde el virus circula muy fácilmente. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que hay que tener una disponibilidad de camas y cuidado intensivo para los casos críticos. Pero más importante que eso, hay que tener buena medicina preventiva a través de la atención primaria para unir la vigilancia en salud con la atención que la gente requiere de los casos leves. No puede ser que una persona se infecte y que pasen días y días y su EPS no responda y que nadie responda. Ya es claro cuáles han sido las consecuencias fuertes de esta pandemia. Por un lado, la cantidad y la cifra de personas fallecidas por el contagio del COVID-19 y por otro lado, ese golpe económico en la mayoría de los países. Pero estas no serían las únicas consecuencias. Quiero citar algo que dijo las Naciones Unidas esta semana y es que esta crisis va a incrementar el consumo y el tráfico de drogas en el mundo. De acuerdo con un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en el mundo son 35 millones de consumidores de drogas y esta crisis puede agravar esta situación. Señala el informe que solamente para el 2018, 269 millones de personas consumieron drogas, esto reflejando un incremento del 30% en los últimos 10 años de consumo. Ahora, lo que esta oficina está temiendo es que estos casos sigan incrementándose por varias razones. Abro comillas. Los grupos vulnerables y marginados, los jóvenes, las mujeres y los pobres, pagan el precio del problema mundial de las drogas. La crisis del COVID-19 y la recesión económica amenazan con agravar aún más los peligros de las drogas cuando nuestros sistemas sociales y de salud han sido llevados al límite y nuestras sociedades están luchando para hacerle frente. Algo que teme la ONU es que la reacción de los países sea exactamente la misma que sucedió en la crisis del 2008, cuando muchos países decidieron, dada la crisis económica, reducir sus aportes en los programas de prevención del consumo de drogas y estos se vieron fuertemente afectados. La ONU señala que la interrupción de las rutas del narcotráfico sencillamente se vieron evidenciadas. Hay un impacto fuerte en este mercado, pero aún no se conoce a ciencia cierta cuál ha sido la magnitud de este impacto. Lo que sí está claro es que se ha reducido la presencia de las drogas en las calles, lo que ha hecho que se reduzca su pureza y que por supuesto los costos se eleven.
A esta conversación se quiso sumar Néstor Rosanía, el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien amablemente aceptó la invitación a participar en este video, y al respecto esto fue lo que opinó. Frente a esto, 3 variables. Primero, evidentemente sí va a haber un aumento de consumo, mayores niveles de incertidumbre, de ansiedad, va a hacer que los consumidores aumenten. Segundo, no solo hay que poner atención frente al tema del transporte o el tráfico, sino también frente al tema de la comercialización en calle y el lavado de activos. Aquí cabe aclarar una cosa: las drogas ilícitas es una cadena que tiene 6 eslabones. Primero es el cultivo, segundo el procesamiento químico, tercero el transporte, que es el narcotráfico, cuarto la comercialización, quinto el consumo y sexto el lavado de activos. Colombia y los países como Colombia y Perú, mayores productores a nivel mundial, solo están en cultivo y en procesamiento. Los carteles mexicanos son los dueños del transporte, los dueños del narcotráfico propiamente dicho. Pero el mayor nivel de volumen de riquezas que deja este negocio ilegal se queda en la comercialización en calle y en el lavado de activos. Y eso no se hace en América Latina, se hace en Estados Unidos y en Europa. Por eso, siempre que se habla del problema, se ataca son los primeros eslabones de la cadena y no los últimos, que son los más rentables. Y por último, tercera variable, es necesario que también Naciones Unidas se pronuncie frente a la corresponsabilidad de los actores. No puede ser que toda la carga se quede en los países productores o en los países de tránsito y los países consumidores sigan viendo esto como un tema de salud pública, mientras que los países primeros de la cadena más bien son los países que tienen que soportar toda una guerra y todo un baño de sangre en la lucha contra el narcotráfico. No hay una corresponsabilidad entre los 3 actores que acabamos de mencionar. Para concluir, es importante que Naciones Unidas haga este pronunciamiento, pero también sería muy importante que desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas algún día se le pidiera a los mayores consumidores del mundo que nos dijeran cómo se llama el Pablo Escobar gringo, cómo se llama el cartel de Cali o Medellín versión gringa o versión europea, y cómo se llaman los bancos, las cajetillas de seguridad o las empresas fachada donde hacen todo el lavado de activos. Como último punto, la ONU también advierte que en los países de ingresos bajos hay una fuerte escasez de medicamentos para tratar y aliviar el dolor. Son varias circunstancias que están aquí en riesgo. Y también quiero citar lo que dijo Mike Ryan, el jefe de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud esta semana, pues advirtió que muchos países, particularmente los de América Latina, aún no han alcanzado el punto más álgido ni de contagios ni de personas fallecidas. Y no creo que hayamos alcanzado el pico en esa transmisión y en este punto. No puedo predecir cuándo lo haremos, pero lo que necesitamos es mostrar solidaridad con los países de América Central y del Sur. Y miremos el caso de Colombia, que solamente esta semana en un día alcanzó el récord de 163 personas fallecidas, por lo que no estamos muy lejos de esa realidad que advierte la OMS. Y no hay que echar de menos que el Fondo Monetario Internacional también advirtió una recesión después de muchas décadas sin aparecer un fantasma tan fuerte económicamente hablándolo para nuestro país en este 2020. La Organización Mundial de la Salud además dijo esta semana que se requieren de 30.000 millones de dólares para poder cubrir al menos 500 millones de test en varios países, 245 millones de tratamientos en países de bajos recursos y también vacunas. Pero estos recursos no existen, no están por ahora. Los países donantes de la OMS comprometieron esta semana 3.400 millones de dólares para poder aportar a esta causa. Entre los países que más harán estas contribuciones están Alemania y Francia con 500 millones de euros. Sin embargo, quedan faltando casi 27.000 millones de dólares, por lo que la cooperación internacional se necesita ahora más que nunca. Para concluir, quiero decir las siguientes 3 cosas. Lo primero es que esa intervención en la salud pública que llama las Naciones Unidas a los países debe darse enfocada en acciones de prevención, tal y como ya lo advierten todos los expertos. La segunda conclusión es que la cooperación internacional debe fortalecerse. Ahora es cuando más se necesitan unir fuerzas por este frente, porque los casos siguen apareciendo. Y mi tercera y última conclusión es que depende de usted y depende de mí que esto pueda seguir bajando, por lo menos en nuestro país. La desobediencia en nuestros países ha sido definitivamente dramática y sustancial para que los picos se sigan subiendo. Y hasta que la gente por lo menos no actúe
acate la mayoría de las recomendaciones de lavarse las manos, del distanciamiento social, entre muchas otras que usted ya conoce, no vamos a poder bajar la guardia. Por eso, un mensaje a que se cuide y que cuide a los otros. Si llegaron hasta aquí, les doy las gracias por ese respaldo, por acompañarme en estos videos, en estas reflexiones. Aprecio muchísimo que me sigan respaldando. En Twitter recuerden que estoy como @macamisánchez, en Instagram como @macamisanchezg. Pueden suscribirse a mi canal, por favor, si no lo han hecho. También darle me gusta o no me gusta, bueno, lo que quieran a este video. Espero sus comentarios, compártanlo y nosotros nos vemos la otra semana con más reflexiones. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y cuídense.